llega el turno de escuchar a Rosario Radakovich, doctora en Sociología, entre otras cosas. Rosario, bienvenida, buenos días, la escuchamos. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me parece, en primer lugar, quería señalar lo pertinente de este encuentro, de esta iniciativa, la pertinencia, sobre todo porque es un evento que está convocado por los trabajadores de medios públicos de nuestro país, del Uruguay. En un escenario sí de fuertes transformaciones tecnológicas, de convergencia digital, en un escenario de transformaciones en las prácticas de los ciudadanos, también de modelos de negocios y de contextos normativos, y en un momento, complejo, pero a la vez incesante o desafiante, como es el momento de campaña electoral, donde un tema como que es vital para pensar el desarrollo, el afianzamiento de la democracia en nuestro país, no ha estado muy presente y por lo tanto, más que saludable la iniciativa de los trabajadores de los medios públicos a reflexionar, a poner sobre la mesa y a generar proyectos que también creo que muestra, y con eso me adelanto un poquito también a lo que voy a plantear después, creo que muestra un dar vuelta a la página en algunas concepciones frente a los nuevos escenarios tecnológicos de manera dual o de manera polarizada, donde uno podría pensar de manera muy o apocalíptica o integrada ahí para traer a Eco, y creo que está bien pensar y actuar, y entonces, me parece en el que va en el buen camino esta iniciativa, para ir más allá de esas imágenes que por lo pronto en un contexto como el Uruguay, que decía Eduardo, ¿no? Nuestro pequeñito país en el medio de estos dos grandes, también en el ámbito de los medios, a veces la tecnología, la digitalización, los cambios y los vertiginosos cambios, sobre todo en estos ámbitos, ofrecen visiones un poco más apocalípticas y creo que es el momento y la oportunidad y también es el camino que han optado los trabajadores que toman estas iniciativas de capitalizar también esta transformación tecnológica, social, cultural, para repensar los medios públicos desde otras claves. Me han pasado los compañeros unos cuantos mandados, unos cuantos centros. Voy a ver si alguno de ellos, voy a ver si puedo responder y otros no. Pero bueno, gracias. Como preámbulo, porque esto de ser tercera, entonces me hace responder un poquito también y hilar lo que yo quería decir, pero lo que les quería compartir con ustedes, con lo que señalaron antes los compañeros. Qué decir, que en primer lugar me gustaría señalar que lo que planteaba Santiago, que ha trabajado mucho y muy bien sobre el tema de los medios públicos en Argentina, y que sí coincidimos que es un poco como el primer amor, ¿no? de la televisión pública, sobre todo por allá por los años 2000, cuando nos encontramos presentando trabajos de investigación. Entonces, ahí creo que lo que planteaba Santiago, nosotros lo tenemos que mirar los uruguayos, también como reubicándolo en el escenario de Uruguay, porque hay algunas
similitudes, hay algunos trayectos comunes, digamos, de los medios públicos, ya no solo con Argentina, nuestro hermano mayor, ¿no? Siempre amores y odios, sino también de contextos comunes de lo que han sido las trayectorias de los medios públicos en América Latina, ¿sí? Y cuál ha sido el rol que han tenido a lo largo de muchas décadas, ¿no? De existencia. Así como cuáles son los principales puntos de contacto y las diferencias que tienen los medios públicos latinoamericanos con los grandes modelos internacionales de medios públicos, bueno, sobre todo los modelos europeos y la BBC o France Televisión o los nórdicos, o pensarlo en relación al PBS norteamericano, el Public Broadcasting Service, o cómo se ha reconfigurado en el modelo norteamericano. Y los emergentes, ¿no? Otros, los asiáticos, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas coincidencias cuando uno mira de lejos, pero cuando pone la lupa, y una de las cosas más que sí digamos, me parece que está bueno plantear acá, tiene que ver con que en Argentina los medios públicos han sido fuertemente instrumentalizados como medios de gobierno. Y entonces un poco también esa cuestión de, bueno, en qué medida son medios públicos o son estatales, pero cuando son estatales en realidad han sido más medios de gobierno o medios gubernamentales que otra cosa, por periodos y dependiendo mucho también de las administraciones. Y en el caso uruguayo, en realidad, a mi juicio al menos, creo que los medios públicos uruguayos han sido menos instrumentalizados políticamente, no sé, Eduardo, qué pensás, pero creo que han sido bastante menos utilizados como instrumentos de gobierno, de políticas de comunicación e información de gobierno, salvo en periodo dictatorial, pero sobre todo en la construcción democrática. Creo que en ese sentido tenemos un capital ahí importante a salvaguardar que nos diferencia a los uruguayos de otros modelos de medios públicos latinoamericanos y de malas tradiciones, digamos. Claro que no todo ha sido color de rosa y que inclusive dentro del sistema de medios públicos, yo que he trabajado un poco más la parte de televisión, es verdad que cuando se inicia TV Ciudad fue, digamos, fuertemente, digamos, señalado por algunos sectores como un medio, sí, de gobierno y sobre todo un medio de izquierda, porque fue en el medio de un gobierno en ese momento del Frente Amplio a nivel municipal, y sobre todo por aquellos contenidos que en su momento, en los años 90, colocó sobre memoria y dictadura cuando en televisión pública no se había colocado hasta el momento nada. Entonces eso también, lo digo también en un escenario donde han pasado tantos años y es tan difícil colocar también, digamos, y trabajar sobre estos temas. Pero en ese contexto fue cuestionado. TV Ciudad creo que después ya no, fue integrado al sistema de medios, no hubieron grandes cuestionamientos y creo que a nivel de medios públicos en general los cuestionamientos pueden haber sido puntuales, pero no hay una tradición de medios públicos de gobierno. Entonces, ese es un punto y no es menor, porque en realidad, bueno, ahí una de las características básicas de los medios públicos, digamos, de las plataformas centrales para pensar los medios públicos es ese, ¿no? Mantener la independencia y la autonomía de los poderes de turno. Entonces, para pensar los medios públicos, bueno, esto es un tema que no es menor y que no es la tónica habitual de los gobiernos latinoamericanos. Claro que la contracara de la moneda es que no han sido tan instrumentalizados, pero en realidad también es porque han tenido un lugar bastante más también residual, digamos, dentro de las políticas públicas y dentro de las políticas de comunicación. Con esto que dice Santiago, si no hay recursos, evidentemente, bueno, los márgenes de acción son muy pocos. No hay recursos o no hay proyectos de políticas ahí sí de largo plazo, de Estado, que logren un buen plan de acción, que trascienda los gobiernos ahí sí de turno. Bueno, también son otras formas de
de limitar por lo menos las posibilidades de generar una buena agenda de trabajo independiente, autónoma, fuerte, que coincida con los lineamientos también de la televisión pública en su origen, que tiene que ver tanto con un tema de, ahora que vamos a verlo, de la universalidad, tanto con el perseguir el interés general, con el responder a los intereses de todos los ciudadanos, contemplando las diferencias, sobre todo contemplando las diferentes audiencias que no necesariamente tienen correlato con los intereses después de las empresas, con las posibilidades que puedan tener de generar réditos económicos, o con modelos donde se puedan representar expresiones culturales, políticas y sociales que muestren y revelen pluralismo y diversidad. Entonces, no es sencillo tampoco, sino hay una buena estrategia, digamos, de políticas consistentes, con recursos y con un plan a largo plazo. Creo que esos son algunos de los problemas que los medios públicos han tenido en Uruguay, y que tienen algunas coincidencias, pero también algunas cuestiones diferentes que nos permiten mirarnos, pero también diferenciarnos del espejo de ese hermano mayor, sobre todo argentino, y pensar un poco en la relación comparada con lo que pasa en el resto de América Latina, ¿no? Sobre todo. Otro aspecto que tampoco, digamos, que también tiene como una fricción con Argentina, tiene que ver con, bueno, la implementación real de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual versus la tardía o, digamos, compleja reglamentación y digamos, la implementación real después de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Uruguay. Entonces, a pesar de que tenemos un ayornamiento normativo, legislativo importante en estas últimas 2 décadas, que no es solo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, yo que trabajo un poco más el tema también del cine, también está la Ley de Servicios de Cine y Audiovisual del Uruguay, o hay todo un escenario nuevo de normativa que, digamos, ayorna la actividad también de los medios públicos y que tiene potencialidades para un nuevo escenario de articulación de actores que, bueno, está en un escenario de implementación bastante distinto que el que ha pasado Argentina, que por ahí ya pasó, quemó etapas y está como de vuelta o está en otra, en la complejidad ahora de otro escenario político, cultural y de política de comunicación. Digo, porque está bueno siempre en esto poner los distintos contrapuntos. Pero nada de esto es de lo que yo pensaba hablar ahora, sino yo quería plantearles algunos desafíos de los medios públicos en la era digital, que tiene como que viene atado a algunos proyectos de investigación en los que estoy trabajando sobre esto, sobre plataformas y algoritmos, y bueno, qué es lo que está sucediendo, primero colocando el tema del ciudadano. Pensar a los ciudadanos ante las plataformas y algoritmos, y en ese contexto, cuáles son los desafíos que tienen los medios públicos en esa era digital, en tanto medios que, bueno, potencialmente responden a las ciudadanías a las cuales representan. Entonces, si cambian los hábitos, las prácticas, los gustos, las rutinas de sus ciudadanos, evidentemente les están demandando también, y en el marco de un plan de ayornamiento, de cambio, de transformación y de crecimiento de los medios públicos, evidentemente el papel de esas audiencias, de esos públicos vistos desde la lógica del ciudadano, no como el consumidor clásico de mercado, pero sí como un ciudadano,
me parece que, bueno, que interpela sobre todo y que por eso, bueno, es una buena forma de pensar, un poco diferente quizás a los planteos más tradicionales. Entonces yo querría plantearles algunas 4 o 5 características que hacen a los ciudadanos en tanto usuarios también de plataformas y para el acceso a contenidos audiovisuales. Crecientemente, ya Eduardo mostró muy bien cómo en el caso uruguayo, inclusive, no solo como estos procesos son globales y entonces todavía cuando uno de repente viaja o está trabajando en el exterior, estos procesos todavía asustan más en el sentido de que son todavía mucho más extensos, ¿no? En términos de que han cambiado radicalmente las prácticas de los ciudadanos. Yo creo que en el Uruguay todavía estamos en un proceso de transición y de cambio de las prácticas de los ciudadanos frente a los contenidos audiovisuales, a cómo acceden y desde dónde van elaborando su gusto audiovisual, pero creo que es un cambio que no tiene retorno. Sobre todo por esto que decía Eduardo, que yo coincido con los otros estudios que he trabajado, que he estado haciendo de consumos culturales, de gustos audiovisuales. Son los jóvenes, sobre todo, los que vienen transformando radicalmente sus formas de acceso a lo audiovisual. Y entonces, tanto para informarse, como para entretenerse, divertirse, como para formarse, como para muchos aspectos. Entonces, en un momento de cambio generacional tan fuerte en relación a estas prácticas, bueno, también afecta, digamos, la forma de organización, el tipo de contenidos a los que yo me podría, digamos, acercar si soy un medio público, los formatos, las formas de circulación de esos formatos y de acceso, plantean una transformación bastante intensa de la que hay que estar, digamos, prevenidos y hay que ponerse a repensar. Entonces, yo decía ahí que la pregunta central digamos, que me hago es en qué medida las plataformas hoy inciden en la conformación del gusto audiovisual y cuáles son las políticas del gusto, como yo le digo, que se ponen en juego. La conformación de nuevas orientaciones estéticas, nuevos géneros audiovisuales, nuevos formatos audiovisuales, por ejemplo, cómo se repiensa el cine en este contexto y las series, el impulso a la innovación versus el reforzamiento de gustos previos, si hay un impulso de contenidos audiovisuales emergentes, si hay posibilidades de repensar la dirección en términos de generar ficciones distintas, si hay una continuidad de hegemonías previas a la producción de imágenes, pensando también en cómo esto ha afectado a nivel global y también a Hollywood, por ejemplo, y qué intereses se despiertan en zonas y culturas del mundo con tradiciones cinematográficas y audiovisuales diferentes, porque esto también lo que está planteando hoy, sobre todo las plataformas vinculadas al acceso audiovisual, es un nuevo escenario donde la hegemonía sigue estando en una empresa como por ejemplo Netflix, que genera muchos contenidos audiovisuales propios y sigue estando anclada en Estados Unidos y sigue siendo californiana. Entonces, digamos, no es ingenuo, digamos, el lugar desde donde surge, pero también es verdad que la coproducción de Netflix ha generado todo un reacomodamiento y una entrada de nuevos actores al ámbito de creación audiovisual, como nunca, que inclusive interpela a Hollywood. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora con las plataformas? El advenimiento de las plataformas de servicios audiovisuales on demand, las llamadas OTT, nos ofrecen una alternativa al mercado y a los servicios públicos de medios previos de oferta audiovisual, cómo cambian las relaciones entre medios y ofertas audiovisuales en nuevos escenarios de distribución, circulación y acceso a contenidos audiovisuales en el ámbito digital. ¿Qué implicancias tiene para los medios públicos? ¿En qué medida estas plataformas nos acercan a contenidos originales, creativos e innovadores?
y qué efectos puede tener la aplicación de algoritmos en la selección de la oferta para cada uno de nosotros como ciudadanos, cómo se deberían colocar los medios públicos frente a estas nuevas prácticas. ¿En qué medida la aplicación de inteligencia artificial para personalizar la oferta impulsa nuevos patrones de conformidad cultural? ¿Tendremos ciudadanos más conformistas en sus opciones audiovisuales de futuro? Los medios públicos encarnan y responden o deberían responder a la ciudadanía. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con los criterios fundantes de los medios públicos? Como la universalidad o la cobertura total, el atender a la diversidad y pluralismo social, la existencia de un modelo que no se vincule a las audiencias únicamente desde el ámbito del mercado, la representación de un todos social, la autonomía con los gobiernos de turno, frente a lo que se ha denominado la fake news, por ejemplo. ¿Siguen respondiendo al interés general los medios públicos? ¿Pueden generar estrategias de contrahegemonía los medios públicos frente a estas plataformas? ¿Qué experiencias podemos atender y tomar para repensar este nuevo escenario de los contenidos y del acceso audiovisual en plataformas digitales? ¿Cuáles son las constataciones de las que yo parto? Y tendría millones de datos y de gráficas también para mostrarles, pero voy a señalar solo algunas que me van a tener que creer, sin datos a mostrar, porque si no, no voy a poder señalar lo otro que me parecía más interesante traer. Frente a todas esas preguntas, las primeras constataciones que uno puede hacer es: la mayoría de los uruguayos asisten a contenidos audiovisuales a través de Internet. Según datos, por lo pronto, los que yo tomé son los de Radar, dados ahora en 2019, que son del 2018 en realidad. Hay más de 1 millón de usuarios de Netflix en Uruguay. Prácticamente es universal el acceso y el uso de telefonía celular, 96%. La televisión sigue siendo un ámbito de acceso a la información a través de los informativos principalmente y de entretenimiento en el prime time, pero viene siendo cada vez más relevante el escenario de consumos audiovisuales en las plataformas, y ahí plataformas que son de orígenes distintos, o sea, Netflix con una fuerza enorme, pero también YouTube, por ejemplo. Y este es el escenario que tienen los jóvenes. Veamos después qué pasa con Antelvera, ¿no? Bueno, entonces, aquí es donde yo quería plantear algunas cuestiones sobre qué pasaba con este escenario de plataformas y algoritmos de contexto digital y qué preguntas nos podíamos hacer en relación a estos fenómenos que hoy son como la moneda corriente de lo que le está pasando sobre todo a nuestros jóvenes, pero también a buena parte de todos nosotros como ciudadanos en el ámbito digital, que es donde nos informamos, donde más accedemos a contenidos audiovisuales, y qué desafíos tienen los medios públicos para esto. Entonces, tenemos por un lado, yo colocaba ahí un cuadrito tentativo que señalaba los nuevos fenómenos del acceso audiovisual en las redes digitales, la hiperpersonalización de la oferta audiovisual, ¿verdad? Estamos en un contexto donde las grandes empresas transnacionales, plataformas, esto Netflix sobre todo, pero también YouTube, bueno, hoy tenemos millones, ¿no? HBO, bueno, tenemos otros modelos de los que no hablé ahora, pero que también existen, como Retina Latina, por ejemplo, como iniciativas público-estatales para el acceso a contenidos audiovisuales, documentales y de ficción de la región, que es un modelo alternativo y diferente a estos otros, a Netflix por un lado y YouTube por el otro, que representan dos formas bien distintas de pensar a los ciudadanos y sus audiencias, digamos, o sus públicos o usuarios. Retina Latina es una reacción interesante latinoamericana en ese aspecto. Pero
tenemos un escenario en las plataformas de hiperpersonalización de la oferta audiovisual, donde se trabaja en la aplicación de algoritmos. Es el presente y es el camino del futuro, donde se trabaja con Big Data y donde se identifica específicamente el gusto y los intereses previos y las prácticas de los usuarios. Si yo estoy mirando una película o una serie, también se identifica si la detengo, si la dejo de ver, y se va modelizando cada vez más la oferta orientada a mi gusto personal. Eso es profundamente atractivo para cada uno de nosotros, que cedemos el control a cualquiera de estas empresas que nos puedan, en un contexto de gran, digamos, diversidad de oferta audiovisual, que nos cedan un espacio concreto donde nos digan esto es lo que a usted le gusta. Entonces, es muy seductor, tiene sus potencialidades y ventajas. Entonces, a mí me parece que a veces hay que tener esta visión equilibrada para pensar las ventajas que esto tiene para el usuario, para la producción audiovisual, y también ver, por supuesto, los riesgos. Entonces, en eso yo colocaba, a modo de provocación también para ustedes, desafíos, controversias y oportunidades para los medios públicos. Algunas preguntas que me surgen sobre ese proceso. ¿Por qué no complementar las estrategias de universalidad a las que tienen que atender los medios públicos con una especialización de la programación que contemple perfiles hiperdiferenciados de los ciudadanos, una ciudadanía diferenciada? Un puzzle de propuestas para ciudadanos diferenciados y no para consumidores balcanizados. Entonces, nuevos formatos, micros, nuevas formas de abordaje, nuevos lenguajes, pero utilizando esta información que a través, sobre todo a través de los consumos que hacemos, de nuestros recorridos audiovisuales en plataformas y tecnológicos, accedemos. Yo no sé, tú capaz que podés responder si Antel tiene información de este tipo, por ejemplo, que puede ser también un buen plan de acción para repensar qué pasa con estos ciudadanos, estas personas que están transitando diferentes pantallas, diferentes contenidos, quiénes son, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta, cómo toman sus decisiones en contenidos propios, locales, y bueno, cuál sería esta posibilidad de tener un escenario propio luego de un mapa de nuestros ciudadanos, ya no para fines de mercado, sino para pensar el desarrollo de contenidos audiovisuales que atiendan a los intereses de los ciudadanos, a los gustos. Un segundo aspecto que aparece como un fenómeno del acceso audiovisual en las redes digitales tiene que ver con el desarrollo de lo que se llama la burbuja filtro, la burbuja social o el filter bubble, como se ha dicho, que es un proceso por el cual en realidad todas estas empresas digitales van generando contenidos, nos van delimitando contenidos que a nosotros nos gustan y nos interesan, y por lo tanto estamos un poquito más solos de lo que creemos en las ofertas que nos dan, que en realidad son más consecuentes con nosotros, pero que a la vez nos alejan de todo tipo de controversia. Entonces, ahí la pregunta, digamos, hacia los medios públicos tiene que ver con en qué medida se puede lograr una programación más personalizada, pero con conectores sociales, con links a programación personalizada, pero con orientación diferencial y polarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede pensar en programación mucho más individualizada, mucho más personalizada, mucho más hecha a medida de los ciudadanos, pero también ofreciéndole lo que no les ofrecen estas otras plataformas, que es, te muestro lo que vos querés ver, te muestro lo que coincide con tus intereses, tus gustos y tu perspectiva del mundo, pero también te muestro y te dejo ahí cerca otras ofertas que son absolutamente diferentes. Porque es la manera de generar conciencia crítica.
Entonces es una forma de repensar el acceso, ahí ya no desde una burbuja, sino desde un escenario más amplio. Estoy haciendo esto como un ejercicio para repensar y para trabajar hacia adelante, ¿no? Luego, otro fenómeno que se produce en el escenario de las redes digitales tiene que ver con esto de el fear of missing out, que es como el miedo de no quedar solo, la necesidad de pertenencia al grupo. Y entonces, cómo en realidad se aplican técnicas para que estemos siempre contenidos dentro de un grupo de amigos que van a ir orientando sus opciones también de acceso audiovisual y de consumo audiovisual a los mismos contenidos y a su vez aplicando formas de presión sobre la tendencia y veamos entonces lo que ven los otros y seamos parte de ese grupo. No veamos cosas diferentes, seamos parte de... Ahora estamos tan personalizados como también vamos a una tendencia a volver a la masa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función social ahí de los medios públicos? ¿Cómo podríamos repensar esa función social desde ese nuevo escenario digital? ¿Cuáles son los riesgos, ¿no? Están los criterios éticos, la defensa del pluralismo. ¿Cuáles son las oportunidades que aparecen en ese escenario? Bueno, el impulso de contenidos con representación de sectores diversos de la sociedad, el pluralismo regional, lingüístico, político, cultural, estético, los gustos y las expresiones artísticas, la oferta diferenciada y ampliamente diversa de contenidos, sin olvidar el vínculo social con contenidos orientados a la comunidad nacional. Ahí me acordaba del debate, ¿no? Que también el debate de los presidenciables ahora, bueno, tuvo un rol protagónico los medios públicos y me pareció, bueno, un buen ejemplo, digamos, para traerlo. Y por último, una práctica que se ha instalado también, un fenómeno que ha cambiado mucho el escenario del consumo y del cómo los ciudadanos acceden a contenidos audiovisuales en plataformas, es lo que se llama el binge watching, que es el hacer maratones de series, por ejemplo, maratones de visionado. Sobre todo también pensando, todo esto opera mucho en los jóvenes, ¿no? Pero no solo. Entonces, eso se sostiene además con una producción permanente. Eso no se sostiene si tenemos contenidos que no tienen renovación. Entonces, bueno, hay que repensar en ese nuevo escenario también para los medios públicos el acceso a contenidos 24/7, lo que se dice, bueno, un acceso permanente a contenidos audiovisuales, una oferta renovada, cómo repensar esa oferta, qué nuevos formatos de contenidos audiovisuales se adaptan a estas prácticas y qué modelos de negocios para nuevos formatos de producción audiovisual, digamos, aparecerían allí o podrían ser relevantes. Para cerrar, para no cansarlos, yo diría que si los medios públicos constituyen espacios de acceso audiovisual para el ciudadano, deberían entonces sus audiencias utilizar los datos para una oferta medida más ética y humana, más social y más conectada a las comunidades en las que se inscriben. Deberían apostar por modelos de programación innovadores, nuevamente en formatos, estéticas, temas y también en una grilla que a modo de playlist aparezca disponible las 24 horas de los 7 días, no atándose a estructuras que ya no son parte de los hábitos de sus ciudadanos, sobre todo de las nuevas generaciones. Y cómo los medios públicos allí tienen la obligación cívica de acompañar los procesos de cambio de los ciudadanos en sus hábitos, gustos y rutinas audiovisuales. Y para eso deberían trazar lo que están haciendo ustedes ahora, un plan de acción estratégica articulada e integrada de medios, transmedia, que desancle la producción a cada medio para restaurar e impulsar el interés general en su oferta global. Para ello sería deseable capitalizar este nuevo escenario de convergencia y las transformaciones propias del ámbito digital que se plantearon antes. Así que buena suerte. Gracias.
Hola, mi nombre es Alejandro Albarracín, soy licenciado en comunicación, realizador de televisión. Voy a una pregunta para Rosario. Rosario, ¿cómo andás? Tú hiciste una salvedad a partir de la exposición de Marino acerca de la utilización gubernamental de los medios públicos, que quisiera que un poco que la fundamentes. ¿En qué sentido? Toda la literatura anterior a la dictadura habla de una utilización gubernamental de los medios públicos anterior a la dictadura, los testimonios, las publicaciones, la investigación de prensa. Durante la dictadura quedó claro cuál fue la utilización de los medios públicos. Posterior a la dictadura, hubieron varias situaciones donde justamente esos temas estuvieron en juego. El nombramiento de Carlos Maggi por Sanguinetti en su primera presidencia, que terminó cayendo en base a una presión de los medios comerciales, la situación de Juan Martín Posadas también durante el gobierno del Partido Nacional, la situación de Juan Carlos Dollenar en 2001 bajo la presidencia de Jorge Valle. Todos ejemplos de una histórica inmiscusión de lo político gubernamental, político partidario en los medios públicos. Si vamos a las definiciones o a los parámetros de medios públicos que dio el mismo Marino, que es autonomía del diseño institucional, autonomía del poder ejecutivo, nombramiento de las direcciones periodísticas, de dónde viene el presupuesto de los medios públicos uruguayos, si hay o no participación de la sociedad civil en las direcciones de los medios públicos, que no las hay. No hay consejos asesores, no hay ombudsman, hasta los diseños de las grillas, de las agendas y los contenidos. Todos esos parámetros me dan que no se cumple en los medios públicos uruguayos con aquello que separa aguas entre lo que es un medio público y un medio gubernamental estatal o un medio público y un medio comercial. Eso en el plano lógico-racional. En el plano de la experiencia personal, pasé 3 veces por los medios públicos. La primera en la presidencia de Dollenart, la segunda en la de Sonia Brexia, ya con la presidencia de Tabaré Vázquez, la tercera en TV Ciudad con Martín Papich. No voy a relatar lo que sucedía en las reuniones acerca de la relación medio público-gobierno, pero soy testigo primario de lo que sucedía. Entonces, ¿por dónde viene esa afirmación? Porque acá de alguna manera los convocantes están poniendo énfasis en que hay de construir ese relato de que en Uruguay no hay una dependencia gubernamental en los medios públicos, porque justamente el camino de la construcción democrática implica deconstruir eso y tomar conciencia a fondo de cuánto el Uruguay estamos lejos de tener medios verdaderamente públicos. Bueno, a ver, lejos de querer generar, digamos, esta polémica, yo creo que mi afirmación tiene que ver fundamentalmente con lo que yo he trabajado, que es básicamente los contenidos. Y está bien, por supuesto que los actores que están trabajando acá tendrán también su opinión y su palabra. Cuando yo lo señalaba, también lo señalo en relación fundamentalmente a Argentina y al resto de América Latina, porque han sido medios públicos que han sido tradicionalmente utilizados como formas de campaña política. Desde mi experiencia y a través de las investigaciones que yo he realizado, que no son de corte histórico, por eso yo señalé que obviamente el periodo de dictadura no sé si previamente habrá otros compañeros que estén trabajando la historia de los medios públicos, pero en los últimos 30 años, en términos de contenido, yo creo que el problema mayor que tienen los medios públicos no es ese en particular, de ser instrumentalizados y de llevar al aire contenidos politizados, en el caso uruguayo, que sí le pasa a otros medios de otros contextos latinoamericanos de manera muy intensa. Yo creo que
los medios públicos uruguayos han presentado en los últimos 20, 30 años, haciendo una afirmación muy general, por supuesto que hay que investigar de manera más a fondo, pero yo creo que han presentado siempre grillas y contenidos y equipos que dan cuenta de diferentes aspectos de nuestra sociedad, con sus críticas en términos de que se pueden hacer, por supuesto, de pluralismo, con críticas a la diversidad, con críticas a la relación que hay entre esos contenidos y las sociedades a las que representan, sí, pero no que han sido instrumentalizados directamente. ¿Ah? Eso está bien la apreciación y la diferenciación de lo que yo estoy diciendo en relación a lo que tú planteas, que es verdad que cuando se plantea si son instrumentalizados o no, el mecanismo de acceso de las direcciones a los medios públicos es una forma también de politizar. Y que en ese sentido sí es que hay, digamos, una experiencia bastante complicada, digamos, o bastante que pone, digamos, sí en tela de juicio la independencia de los medios públicos, porque no hay consejos como en otros contextos, o yo sé, la BBC o como ha tenido TV Cultura en Sao Paulo, bueno, diferentes expresiones que alejen, digamos, esa idea de un medio politizado, le den un entorno de definición de los equipos de dirección, que no estén atados a los gobiernos de turno. En ese sentido, sí está bien la apreciación y yo coincido que en ese sentido no han habido garantías y no han habido garantías suficientes. En algunos casos ha habido mecanismos de acceso a los cargos de dirección de los canales públicos, sobre todo, que es lo que conozco un poco más de cerca, a partir de concursos, pero no es la tónica general. En general se trata de accesos a cargos políticamente designados. Eso sí es un compromiso. Pero yo me refería fundamentalmente a los contenidos y a la apuesta y a las personas que trabajan, a los periodistas o los comunicadores que están ahí, que en otros medios públicos de la región la situación es bastante, mucho peor y sí compromete. Yo creo que las personas que están al frente de los distintos programas en los medios públicos han salvaguardado muy bien las garantías de los ciudadanos y no tenemos informativos flechados. Esa es mi opinión. Gracias, Rosario, por esta respuesta, y ya empiezo a pasar lista agradeciendo por la participación Rosario Radakovich, Andrés